La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros amados oyentes. Damos gloria a Dios por lo que el Señor viene haciendo cada día. Les habla el pastor José Manuel Jaimes y quiero en este momento compartir un precioso versículo de la palabra de Dios. En el libro de Santiago capítulo 4, versículo 17. En otras ocasiones he podido hablarles de esto, pero quisiera compartirles y recordarles, refrescarles la memoria de algo tan importante que es el pecado de omisión. Esta es la palabra, el pecado de omisión. Así que prepárate, usted que está allí en casa, tome la Biblia y lea conmigo en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe, Santiago capítulo 4, verso 17. Y a esto nosotros le llamamos el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Tendemos a fijarnos en los pecados de comisión, es decir, lo malo que hacemos. Hay una pregunta, ¿pero qué hay de los pecados de omisión? ¿El bien que no hacemos? En las parábolas del Señor Jesucristo, cuando alguien era reprendido, a menudo se trataba de un pecado de omisión. Un hombre fue expulsado de un banquete nupcial porque no llevaba ropa de boda. Eso dice Mateo capítulo 22, verso 12. 5 vírgenes fueron excluidas de la fiesta de las bodas porque no tenían aceite en sus lámparas. Eso está en Mateo capítulo 25, versículo 3 al 11. Por ejemplo, el siervo que escondió su talento en la tierra, en lugar de usarlo y negociar con él. Mateo capítulo 25, verso 25 en adelante. También encontramos en la palabra de Dios el rico que no cuidó de su prójimo y fue condenado por ello. Lucas capítulo 16, verso 19 al 24. También encontramos una higuera estéril que no daba fruto y fue maldecida y se secó. Marcos capítulo 11, verso 20 al 24. Amados hermanos, estas citas que les acabo de dar y estos títulos de la palabra del Señor, de las parábolas del Señor Jesucristo, nos está dando a conocer el pecado de omisión. Déjenme profundizar un poco acerca de esto que les acabo de hablar. Por ejemplo, el hombre que escondió el talento. La palabra de Dios dice que este hombre escondió su talento en la tierra porque tenía miedo de su señor, porque era un hombre de mucha autoridad y rudo. Y él dijo, prefiero enterrarlo para no perderlo, porque sé que mi señor es rudo, sé que mi señor es fuerte, y prefiero enterrar el talento que me dio. Y dice la Biblia que cuando su señor llegó, le reclamó por el talento que le dio. Ya había hablado con 2 más, y ellos habían multiplicado los talentos que su señor les había dado. Pero este hombre no multiplicó su talento, sino que lo escondió. Simplemente no hizo nada, lo dejó enterrado. ¿Y usted sabe cuál fue el juicio del Señor a ese hombre? Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Echadlo a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre fue expulsado, fue excluido. La Biblia no dice que él se robó el talento. La Biblia no dice que él prestó el talento. La Biblia no dice que él adulteró, que él mintió. Simplemente lo enterró, no hizo nada. Y ese es el pecado de omisión. El que aparentemente no pasa nada. El que de repente pasa desapercibido, pero Dios sí lo puede ver.
Amigo oyente, estamos llenos de personas que están cometiendo este pecado y no lo saben. Hay gente que dice, yo estoy bien, no peco porque no miento, no le golpeo a nadie, no he robado, no he adulterado. Pero esos son pecados de comisión. Pero el pecado de omisión es el pecado silencioso. Es el pecado que de repente no lo podemos ni sentir. Es un pecado que pasa desapercibido a no ser que la palabra de Dios lo resalte. ¿Cuántas personas me están escuchando en este momento y hermanos de la iglesia que podrían hacer mucho más para Dios? Podrían usar ese talento, ese don que Dios le ha dado para hablarle a otro de Cristo. Pero simplemente por miedo a las críticas, simplemente por miedo al que dirán, se avergüenzan y entierran su talento, y aunque no están pecando en comisión, pecan por omisión, porque prefieren no hacer nada, y el Señor va a demandar de ese talento que te ha dado. Eso es pecado, mi amigo. Muchos dicen, prefiero no hacer nada, prefiero quedarme quieto, prefiero quedarme así y evitarme problemas. Pues quiero darte una noticia, eso es pecado, y es el pecado de omisión. Este pecado es tan peligroso que hay veces no lo podemos sentir. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla de las 5 vírgenes que fueron excluidas de la fiesta de las bodas porque no tenían aceite en sus lámparas. Imagínense, simplemente no cuidaron de tener aceite en sus lámparas, y la Biblia dice que eran 10 vírgenes. Y cuando llegó el esposo, las 10 estaban durmiendo, pero 5 de ellas tenían aceite. Cuando las 10 despertaron, 5 de ellas salieron a recibir al esposo para las bodas. Pero 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas. No pecaron, no fueron indiferentes, ellas querían estar en la boda, pero no tenían aceite. No se preocuparon por llenar sus lámparas, y por eso quedaron excluidas de las bodas. Esto está pasando hoy en día. Hay personas que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Hay personas que están detenidas, paralizadas espiritualmente, y saben que pueden hacer algo para Dios, saben que pueden apartar de su vida cosas que a Dios le desagrada, pero lo siguen haciendo, no les importa. Pastor, es que yo no siento que esto sea pecado. En mi corazón no me hace sentir que estoy mal. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas. Señores y amigos oyentes, hay veces el corazón es engañoso y no nos hace sentir lo que realmente es el peso del pecado. Pero dice la Biblia, si vuestro corazón no te reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Y Dios, por medio de su palabra, nos exhorta y nos dice que hay cosas que debemos hacer aunque no las sintamos hacer. Hay cosas que debemos hacer porque Dios así lo pide en su palabra. Y si no la hacemos, aunque no la sintamos hacer, estamos cometiendo el pecado de omisión. Es más, si lo quieres ver en una vida espiritual más profunda, la vida más completa es la que se entrega a los demás haciendo el bien. Amigo oyente, y ese será también el baremo por el que serás juzgado y recompensado. Mire lo que dice la Biblia. Entonces el rey dirá, tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Mateo capítulo 25, verso 41 en adelante. Por lo tanto, amigo oyente, siempre que tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo. No seas indiferente con la persona que sufre. Hay veces no vas a sentir hacerlo, pero debes hacerlo porque ya la palabra está escrito que lo debemos hacer. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Si no predicamos simplemente por miedo, por vergüenza o porque no sentimos, estamos cometiendo el pecado de omisión. ¿Cuántas personas en la cárcel necesitan nuestra visita? En los hospitales. ¿Cuántas personas necesitan aún una ayuda económica de lo que Dios nos ha dado? Y hay veces ignoramos esto. Y como no sentimos culpabilidad, nos sentimos también. Pero amigo oyente, ese es el pecado de omisión. Repito, es el pecado silencioso. Es el pecado que menos se siente, pero vamos a dar cuenta por este pecado llamado el pecado de omisión. Yo siento que hay personas que en este preciso momento están escuchando estas palabras y tú no lo sabías. Y te estás perdiendo de ser más bendecido de lo que eres, simplemente porque estás ignorando cosas que debes hacer y no las estás haciendo. Repito, Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas personas saben que lo que están haciendo está mal? Y saben que pueden hacer lo bueno, pero simplemente viven postergando. Y dicen: más adelante voy a cambiar. Yo creo que más adelante voy a hacer un esfuerzo. Tenga cuidado porque la muerte te puede sorprender o la venida de Cristo. Si ya el Señor te ha enseñado a hacer lo bueno, hazlo. Comienza a obedecer a Dios y no vaya a postergar lo que puedes hacer hoy. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Le hablo a la iglesia de Cristo a esta hora. Le hablo al pueblo de Dios. ¿Qué cosas usted se está cohibiendo de hacer cuando Dios quiere que lo hagas? Ah, hermano, hermana, ¿qué cosas usted puede hacer para Dios que simplemente para evitar la fatiga, que simplemente para evitar responsabilidades no estás haciendo? ¿Y tú crees que Dios no está viendo eso? Dios te ha dado talento, hermano. Dios ha puesto sus palabras en tu boca, recuérdalo. Dios te ha permitido ver su poder para que testifiques de Él. Pero simplemente tú dices que lo haga otro. Para eso hay otro en mi lugar. No tengo tiempo, tengo otros asuntos. Tenga cuidado, hermano. Ese es el pecado de omisión. Y Dios no te rescató simplemente para calentar una silla en una iglesia o simplemente para saber la verdad. Él te rescató y te lavó con su preciosa sangre para que sigamos extendiendo el reino de los cielos. Les habla el pastor José Manuel y les dejo en el nombre de Cristo esta advertencia de parte de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y no olvide, amigo oyente, que al cielo no entra cosa inmunda. Necesitamos estar cada día limpios en la presencia del Señor. Te animo, hermano, para que hagamos algo para el Señor antes que sea tarde. Amigo, le animo para que deje el pecado, porque hoy el Señor te está diciendo que hay cosas que debes cambiar y dejar, y tú lo sabes. Tú sabes que esa práctica no le agrada a Dios. No postergue para más adelante. Es ahora. Arrepiéntete. Dile: ya basta el pecado, y comience a obedecer al Señor antes que sea muy tarde. No esperes señales, no esperes revelaciones,
No esperes sueños reveladores. Ya la palabra te dice que debes hacer lo que ella te indica. Ya tú lo sabes. Y siento en el fondo de mi corazón que hay personas que deben rápidamente tomar decisiones drásticas en su vida, que tienen que dejar de robar, dejar de adulterar, dejar de mentir, tienen que apartarse de la avaricia y de tantos pecados que tú ya sabes que es pecado, simplemente no lo haces porque tal vez ese pecado te trae algún deleite o algún beneficio económico. Pero le digo lo que la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El deleite del pecado es simplemente una temporada terrenal, unos minutos, unas horas, pero la eternidad es para siempre en el lago de fuego que arde con azufre. Vale la pena, en el nombre del Señor, obedecer la palabra de Dios.